Buenas, soy Jairo Andrés Bejarano Parra de la clase de gestión de base de datos número 51180. Voy a presentar a mi grupo en los que se encuentran Johanna Steven Barón Gómez, Dulce María Riveros Ruiz y Aigner Alfonso Urueña Caleño. Y pues mi persona, Jairo Andrés Bejarano Parra. En este podcast hablaremos acerca de los modelos de base de datos relacionales. Un modelo de datos relacional es un modelo para gestionar bases de datos que organizan los datos de tablas bidimensionales, también conocidas como relacionales. El propósito principal para ofrecer una forma más flexible y potente de gestionar grandes cantidades de datos en sistemas informáticos, este modelo fue propuesto por Edgar F. Codd en un artículo publicado en 1970, titulado Traducido al español, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. El modelo de datos relacional revolucionó la forma en que se diseñan, gestionan y consultan las bases de datos y sentó las bases para muchos sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, Progress SQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Los conceptos fundamentales de los modelos relacionales de datos incluyen tablas. Las tablas son la estructura básica para organizar los datos. Cada tabla representa una identidad específica, como por ejemplo una tabla de clientes, una tabla de productos o una tabla de pedidos. Filas y columnas. Las filas representan registros individuales o instancias de la entidad que se está siendo modelada. Las columnas representan atributos o características de la entidad, como nombre, edad, dirección, etc. Atributos. Un atributo es una característica específica de una entidad, representada en una tabla. Relaciones. Una relación es una asociación lógica entre dos o más tablas de una base de datos, claves primarias y foráneas. La llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única cada registro en una tabla. La llave foránea, por otro lado, crea vínculos entre tablas relacionadas en una base de datos. Esta llave foránea suele ser un atributo en una tabla que coincide con la llave primaria de otra tabla. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos encontrar flexibilidad. Es fácil agregar, actualizar o borrar tablas relacionales y hacer otros cambios a los datos cuando los necesites, sin cambiar la estructura general de la base de datos ni afectar las aplicaciones existentes. Cumplimiento de ACID. Las bases de datos relacionales admiten el cumplimiento de ACID, atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, para garantizar la validez de los datos sin importar si se producen errores, fallas o contratiempos de otro tipo. Estructura bien definida. Una estructura bien definida en una base de datos proporciona organización y coherencia en el almacenamiento de datos. Normalización. La normalización es importante para garantizar la eficacia y la consistencia en el almacenamiento de datos. Facilidad de uso. La facilidad de uso hace que la administración y el uso de la base de datos sean accesibles para una amplia gama de usuarios. Dentro de las desventajas podemos encontrar complejidad. El diseño y la administración de bases de datos relacionales pueden ser complejos, especialmente en sistemas grandes y complejos. Rendimiento. Los sistemas relacionales pueden experimentar problemas de rendimiento, especialmente cuando se trata de operaciones de lectura y escritura a gran escala y en entornos distribuidos. Esquema rígido. Los modelos relacionales tienen un esquema fijo y predefinido que puede dificultar la adaptación a cambios en los requisitos de datos. No todos los datos pueden mostrarse en tablas. Los datos abstractos y los datos no estructurados no pueden funcionar en una base de datos relacional. Muchas gracias por su atención.